Señor te bendiga, te damos la bienvenida a este nuevo video, esperando que sea de bendición para tu vida, así como lo ha sido para la nuestra. Y hoy tenemos un tema sumamente importante, chicas, y el tema de esta noche es... El llamado, un tema poderoso, chicas. Vamos a estar leyendo la palabra. Todo el que tenga su Biblia a mano la puede buscar y acompañarnos en el Evangelio de San Marcos, su capítulo 16, verso 15, y se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Wow, una palabra poderosa, chicas. Estaremos dejando a nuestra hermana Carolina que esté abundando más sobre este pasaje. Hola, chicas, ¿cómo están? Bien. El pasaje, antes de comenzar a hablar acerca del pasaje, debemos de saber qué es el llamado. El llamado es la invitación que Dios nos hace tanto a seguirle, pero en este texto lo vemos reflejado, la invitación a predicar la palabra de Dios. ¿Qué pasa? Este texto es el texto universal de todos aquellos que confesaron a nuestro Señor Jesucristo, que debemos dar por gracia lo que hemos recibido, que es este poderoso evangelio. Aquí vemos cuando Jesús invita a los discípulos a predicar la palabra de Dios a toda criatura. Pero me llama sumamente la atención, Lourdes y hermana Merare, que hay diversos tipos de llamados. Ese llamado es el llamado universal a todos aquellos que creyeron a Dios, que salgan a dar esa palabra de salvación, de vida a todos los necesitados. Ahora bien, el llamado personal. ¿Qué es el llamado personal? Es aquel donde Dios te llama a ti, o sea que no es el mismo llamado universal que decía nuestra hermana Carolina. Por ejemplo, ahí tenemos a Pedro, que el Señor lo llamó personalmente a él, que le dijo que dejara lo que estaba haciendo y que le siguiera. Muchas veces nosotros nos encontramos en lugares donde decimos: Señor, aquí no es el momento para hacerlo, y el Señor por dentro de nosotros mirar y predica mi palabra y yo: Señor, aquí no es, porque nosotros nos acomodamos tanto a un altar, sierva, que nosotros decimos, se nos hace, valga la redundancia, más cómodo predicarle a lo mismo que están adentro. Cuando la palabra dice que el Señor dejó a 99 y fue por una. O sea, nosotros debemos de enfocarnos que nuestro llamado, ya sea universal y personal, se enfoca a buscar a aquel que está perdido. Así es. Otro ejemplo que tenemos es el profeta Jeremías. Si nosotros nos vamos a la palabra aquí en Jeremías 1:4, dice así: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, porque a veces nosotros nos menospreciamos y creemos que no estamos capacitados y creemos que nuestra condición va a evitar que Dios nos llame a lo que Él tiene para nosotros. Y dice: y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Y usted sabe lo que Jehová le dijo: yo soy Jehová, no digas yo soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. A veces nosotros entendemos que quizá porque entendemos que no estamos capacitados o que tenemos alguna condición o alguna falta, quizás algo que el Señor no ha formado totalmente en nosotros, creemos que no estamos capacitados para darle una palabra a una persona. Y el Señor dice: no importa qué edad tú tengas, no importa que tú te sientas que no sabes hablar, no importa incluso que tú seas tartamudo, así como Moisés. O sea, tú vas a ir donde yo te mande, porque no es cualquiera que te va a mandar, soy yo Jehová, y si yo te mando, yo te voy a respaldar. ¿Sabe que me llama mucho la atención en ese punto? De que nosotros nos encontramos con las historias de aquellos hombres de Dios, que Dios le hizo el llamado, y lo que primero ponen son excusas. O sea, como decía nuestra hermana Lourdes, en Jeremías decía que era un niño, pero nuestro hermano Moisés decía que era tartamudo. O sea, Dios fue quien te forjó, fue quien te formó. Él sabe la incapacidad que tú tienes, Él sabe de dónde tú cojeas, como dicen, y esas cosas, esos defectos que muchas veces nosotros ponemos como excusa, Él lo toma para hacerlo virtudes en nosotros. Sí. Pero cabe resaltar que ahí es que está el asunto. Ahí es que podemos identificar que el llamado viene de Dios. Amén. Porque tenemos nuestra parte humana que siempre nos hace menospreciarnos a nosotros. Amén. ¿Me entiendes?
cuando tú ves humanamente, wow, podré yo hacerlo. Sin embargo, ahí Dios te dice, ven que yo te estoy llamando. Es algo tan profundo que si nos vamos a la escritura, vemos a un Samuel que no conocía la voz de Dios, Amén. aún viviendo Así en el es. templo. O sea, hay gente que pueden estar en el templo, venir a la iglesia y todo eso y no conocer su llamado, Amén. no conocer la voz de Dios, ¿verdad? Porque todavía es muy profundo, porque todavía no han tenido ese nivel de intimidad con Dios, Exactamente. no han tenido ese encuentro. Amén. Entonces, al que Dios llama, como siempre dicen, Dios nos llama abajo. Vemos a unos discípulos que estaban ocupados cuando Dios los llama. Amén. Vemos a un Samuel que lo llaman para ser la voz profética, para ser un juez al pueblo de Israel. Cuando escaseaba la voz de Dios, Dios decidió hablarle a un niño, Amén. aun cuando había un sacerdote, pero no, él decidió un Samuel. Así hay muchos Samuel que Dios está llamando. Amén. Y hay algunos Elías que conocen es muy profundo lo que voy a decir aquí, Demasiado, que conocen la voz de Dios, pero tienen tal altivez y tan cosas que no quieren decirle a los Samuel, es Dios que te está hablando. Eres tú el del turno. Es así. ¿Me entiendes? No quieren decírselo, ¿verdad? Porque no quieren pasar al concha. No Pero quieren. ¿sabe qué pasa? Que el que es llamado por Dios, Dios le hace la invitación directa. Me sienta Dios Gloria a aquí. Dios. No, y que su llamado va a sobresalir. O sea, a veces nosotros decimos, no, quizás esa persona no tiene ese llamado porque no vemos con los ojos espirituales. Estamos viendo quizás con los ojos de su condición de la persona, de su carácter, de su forma de ser. Pero Dios cuando te llama, Dios, como dice Merari, Dios sabe todos tus defectos y Él sabe cuál es tu condición. Él va a moldearte. Él es el alfarero. Él va a moldear cada parte de ti, cada carácter, cada conducta, ¿verdad? Entonces simplemente tenemos que escudriñar, comenzar a escudriñar la palabra. Si tú no sabes cuál es tu llamado, tú le preguntas, Señor, yo estoy en la iglesia, yo te quiero servir, porque miren, hermanos, la recompensa es grande cuando tú decides dejarlo todo por ir por ese llamado que Dios ha entregado en ti. Aunque tú no sepas cómo tú lo vas a hacer, aunque tú no tengas nada para ofrecer, Dios solo necesita tu corazón y Él se encarga de hacer el resto. Él sabe tus debilidades, pero la palabra dice, ven que yo me perfecciono en tus debilidades. Yo soy Dios, yo sé, yo te fui que te formé, pero yo te llamo porque yo te escogí para cosas grandes. Aleluya. Ahora bien, ahí hay un punto que hay que analizar. ¿Cómo identifico yo mi llamado? ¿Para qué? ¿Cuál es mi posición en el cuerpo de Cristo? ¿Seré yo una profeta? ¿Seré yo una evangelista? ¿Cómo identifico yo? Yo creo que, como decía nuestra hermana Lourdes, en la intimidad se te revela. Sí. Porque cuando tú entras a la intimidad, las cosas del cielo se te son reveladas aquí en la tierra. Porque vemos a un Moisés, que lo decíamos ahorita, que él pudo ver que él iba a ser el libertador de Egipto, pero hasta que él no tuvo el encuentro con el Señor, no se le fue revelado. O sea, que tú me estás diciendo a mí, Carolina, que hasta que yo no entre a la chequina, yo puedo durar 100 años en la iglesia, y hasta que yo no tenga ese encuentro con el Señor, que entre a su presencia, que Él me revele cuál es el llamado que yo tengo como cuerpo de Cristo aquí en la iglesia, ¿no se me va a ser revelado? Eso sí. El llamado personal. ¿Por qué? Porque nosotros, como decía nuestra hermana Carolina, debemos de trabajar en el Señor. Debemos de procurar las cosas del cielo. ¿Y cómo yo procuro las cosas del cielo? Juntándome con el Señor que está en el cielo. Claro. O sea, buscándole en la intimidad. Que Él me revele. Porque dice la palabra del Señor que hay cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Amén. Y nosotros quizás haciendo las cosas siempre lo mismo, venir a la iglesia lo mismo, sin crear una intimidad con el Señor, no se nos va a ser revelada por muchas cosas que nosotros hagamos en la iglesia. Lo más importante, creo yo, respondiendo a la pregunta de nuestra hermana Carolina, es entrando a la intimidad. También, si ustedes ven la historia del pueblo de Israel cuando estaba cautivo en Egipto, no solamente fue el pueblo de Israel que salió de Egipto, hubieron muchos egipcios que salieron. Entonces, un punto clave también y muy importante es la disposición. Amén. Quizá tú no sabes, porque quizá esas personas no conocían directamente a Dios, pero estaban dispuestos a querer ser libres y se unieron al pueblo de Dios
para ser libertado junto con ellos de la opresión del faraón, aleluya. Entonces, no importa de dónde tú vengas, no importa cuál sea tu condición, si tú tienes un corazón dispuesto a tú buscar de la presencia, a tú buscar sin cansarte, aleluya, Dios te va a revelar, el Espíritu Santo está ahí, Él te habla, Él te enseña. Si tú estás dispuesto, Él está dispuesto. Dios no necesita más, solo un corazón dispuesto. Amén. Eso me hace entender que en este tiempo se necesita más, Samuel, que digan, heme aquí. Aleluya. Envíame a mí. Pero sabe que hay muchos que han identificado su llamado. Sí. Muy fuerte. Tienen intimidad. Tremendo. Le ha sido revelado. Santo. Pero ¿sabe qué pasa? Hicieron como el joven rico que no Ay. aceptaron el llamado. Wow. Muy fuerte. Wow. No querían renunciar. No querían renunciar. Lo que pasa es que para tú aceptar el llamado hay un gran peso. Santo. O sea, es con responsabilidad. Sí. No es que yo voy a ser una profeta y yo voy a seguir mi vida normal como yo la tenía. Hay un cambio. Y es ahí que cuando tú tienes el encuentro del Señor, que se te revela tu llamado y tú lo aceptas, como decía nuestra hermana, es ahí donde marca la diferencia de quién tú eras antes de aceptarlo a quién tú eres ahora después que lo aceptaste. Porque si nosotros nos vamos en la historia de que seguimos de Moisés, o sea, Moisés se tuvo que enfrentar a alguien que él amaba mucho, Sí. porque por el llamado que tenía de parte de Dios. Amén. O sea, que hay personas que nos rodean, que cuando Dios te hace ese llamado, Él la tiene que quitar de tu vida literalmente. ¿Por qué? Porque Él va a traer las personas correctas que deben de estar al lado tuyo para que ese llamado pueda dar fruto, para que ese llamado pueda ser de ejemplo a aquellos que vienen siguiéndote detrás. Amén. Y es tan tal que si nosotros vamos a la historia de Saulo, antes de ser Pablo, el llamado de él fue tan poderoso que literal su nombre fue cambiado. Fue cambiado hasta el nombre. Cuando tú aceptas ese llamado, Dios está dispuesto a cambiarlo todo en ti, a hacer una transformación, una regeneración en tu vida, en tu alma y en tu espíritu. Y ya te dejamos con esta palabra, no oyéndonos del texto inicial que leímos, el llamado universal, que todos a tiempo y fuera de tiempo tenemos que predicar la palabra de Dios. Pero también nuestro llamado universal, conocer nuestra posición en el cuerpo de Cristo. ¿A qué somos llamados? Porque aquellos dones que tú portas son muy importantes para la iglesia, para el crecimiento. Entonces hay algo que debemos de saber y tomar en cuenta siempre, que no se trata de que crean en ti, sino de que Dios hace rato que creyó en ti. Gloria a Dios. Porque así como esos profetas, esas personas de la iglesia, que ellos también tuvieron un llamado, dijeron, como Jeremías, soy yo un niño, No sé hablar. pero dijeron, si tú creíste, yo voy a creer. Amén, sí. Y avanzaron, porque de eso se trata el mayor llamado, de que tú mismo te descalificaste, pero el Dios de las alturas te calificó. Gloria Así a que ya sabes, Dios te bendiga.